Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un capítulo número 64 y estamos de manteles muy largos. Sí, ya está viejo el podcast, ¿eh? Ya. 64. A la madre. A la madre. A la madre. Y como decías, tenemos un capítulo especial. Sí, muy especial, una invitada que admiramos y queremos mucho. Está con nosotros la China Sempo. China, Pinche aplauso, ¿cómo no? Aplauso a la producción, que solo somos 3. Arriba los chinos. Arriba los chinos, yo bien lacia el día de hoy. De hecho pensaba en plancharme el cabello, güey. Dije, esto es la rebeldía. O hacerme un afro. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Muy bien, chicos, gracias por invitarme. Qué a gusto estar con ustedes, son increíbles, los amo. Ay, qué padre. El día de hoy vamos a... No, el capítulo está bien artístico, ¿eh? Muy artista, vamos a hablar de las drogas, no es cierto. Vamos a hablar acerca de cómo inspirarte con sustancias nocivas para la salud, como chingados, ¿no? Vamos a hablar acerca de gestionar proyectos, de pues personas creativas, y la China pues es prueba de ello, orgullosamente tlaxcalteca. Para los que no la conocen, si es que hay alguien que no la conoce, a la China de Conejo Chino, ¿puedes dar una pequeña presentación de ti, amiga? Claro. A los suscriptores. ¿Qué tal, amigos? Pues soy la China de Conejo Chino. Como tal, siendo la China, pues llevo mucho tiempo, China con S, dedicándome al arte, pues de toda la vida. Inicié en el medio artístico desde peque, fue algo que siempre supe que iba a hacer, pero como tal, pues hacer carrera y trayectoria lleva su camino, su día a día. Y bueno, pues aquí estamos apenas empezando a despuntar, ¿no? Porque las cosas llevan su tiempo. Entonces, pues vamos a hablar, creo que de mi trabajo y del trabajo que llevo con Conejo Chino. Y pues nada, a darle. Sí, cómo no. Sí, claro. Cuéntanos, bueno, comentas que desde pequeña tenías como este interés artístico. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cuáles son tus primeros acercamientos con el arte? ¿Tus padres, tu familia, tu contexto, tu entorno? Claro, sí, no podemos decir como el contenido que veías porque antes solo era como que tele y películas, ¿no? Sí. Y libros, claro. Pero ¿cómo fue ese reconocimiento que tuviste de, güey, pues yo soy la verga para pintar? Voy para acá, voy para este lado, güey, ¿cómo te das cuenta? Sí, ¿cómo? Bueno, a ver, sí hay referente. Mi papá es músico y mi mamá es licenciada en historia. Entonces ya desde ahí son personas muy humanas y muy de la cultura. Tengo una hermana mayor que es súper importante en mi proceso porque aprendí de ella. Me lleva 5 años, entonces ella iba a clasecitas de arte, entonces yo imitaba, a ella le costó un poco más y yo como para apoyarla le decía, no, sí se puede, mira, hazle así, hazle asado. Entonces ella estando un poquito más grande y yo siendo tan pequeña, como que empezaba a desarrollar ya habilidades y yo quería ir a las mismas clases que ella iba, con los mismos maestros que ella estaba. También fui una niña hiperactiva, entonces pues nada, mis papás era como salía de la escuela, íbamos a comer y te vas a la clase de arte, te vas a la clase de deporte, te vas a la clase de teatro, o sea, toda la tarde me la pasaba en actividades. Y pues nada, pues con el tiempo eso te va haciendo de muchas herramientas y pues me empecé a dar cuenta que tenía habilidades, una porque disfrutaba mucho ir a mis clases, aparte que era otra época. Era otro México, hermana. Yo no fui niña de tele, realmente mi mamá nunca le gustó que viéramos la televisión, o sea, yo no fui niña Goku. Okay. Yeah. Niña, Los Padrinos Mágicos, Los Simpsons. Sí, no, o sea, de pronto de mi generación y algunos un poquito más arriba, siento que aprendieron arte viendo la televisión o viendo los medios, ¿no? Copiando lo que tenías, lo que veías o los personajes con los que creciste, porque aparte creo que fuimos una generación de mucha caricatura, ¿no? Full sí, caricaturas. Veíamos se veían muchas caricaturas, porque insisto, no fue mi medio. Realmente lo que aprendí sí fue con maestros de arte. Me acuerdo que iba al Museo de Arte de Tlaxcala, al MAT, y la maestra es curadora
Ok. No recuerdo Cura cuadros. Claro. No, claro, es como claro. que, no, curadora es como la gente que elige qué va a estar en una exposición, ¿no? En un museo, por ejemplo. Sí, justo Ajá. eso es hacer la curaduría. Está bien Tienes interesante eso. una propuesta de obra, Claro. una selección de Ujú. artistas o una temporalidad. Eliges que sí, que no y bajo qué discurso, Ok. ¿no? Entonces le da una dirección, justo un grupo de herramientas, ya sea visuales, teóricas, les da una dirección para que puedan tener un título, una presentación, una identidad. Bueno, ya es un diseño también la curaduría. Sí, Y bien pues, interesante. tienes que ser experto en quién vas a exponer, en las obras. Es un investigador, un experto en lo que va a montar o a diseñar para poner en exposición. Sí. Pero bueno, esta maestra, yo sé que es curadora. Su esposo daba clase en la universidad, en Aguad, también en la carrera de historia, también por eso la confianza de ir con esa maestra. Y nos llevaba a iglesias y nos llevaba a museos y nos hablaba de las obras. O sea, nosotros era un taller para niños, pero la maestra nos hablaba como tal de las obras de manera pues formal. Sí. Y aparte, pues no es lo mismo ir a clases a un centro cultural, ya sabes cómo es un taller, a ir a clases a un museo. Sí. No, es otra experiencia totalmente distinta. Tuve iniciación artística con una maestra muy famosa en su tiempo, actualmente pues ya no está con nosotros, pero ya tiene bastante de eso, se llama Concepción, la maestra Conchita, de iniciación artística en el ITC, y pues recibía niños pequeños, pero esa maestra era magia y sus clases también eran qué bonito. magia. Entonces, pues tener maestros tan fuertes en ese sentido y desde muy pequeña, pues te siembran una semilla muy importante. Sí. O sea, es difícil que esa semilla no crezca. Claro, o sea, si ves a tu profe que tiene que está bien súper inspirado, bueno, te inspira al ver cómo le apasiona su trabajo o el enseñar, ¿no? Yo creo que encontrar ese profe es una mina de oro, bueno, esos profesores, y te pasó, qué padre. Sí, me pasó, pues, mi mamá también, o sea, íbamos a un museo, o sea, nuestros cumpleaños siempre era ir al museo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué chido! Sí, ¿Qué alternativa? Sí, no teníamos como que tu fiesta de cumpleaños, no, o sea, era vámonos, súbete al coche y vámonos a Puebla al museo, vámonos a México al museo. O sea, y es que en Tlaxcala, o sea, yo sé que en Tlaxcala quizá a veces es difícil hablar de la cultura, pero es que yo he crecido empapada de la cultura de Tlaxcala. O sea, a mí me ha envuelto la cultura de Tlaxcala desde muy pequeña. Claro. Había un programa que se llamaba... No me acuerdo cómo se llamaba, pero en los veranos... imagínate, era como iluminarte. O sea, cada año le cambiaban el nombre porque era un concepto que se veía ese año y le ponían la terminación de arte. Por eso no recuerdo cómo imaginarte, algo así. Okay. Entonces, cada verano ibas por tu cuadernillo, que estaban muy bonitos, ibas por tu cuadernillo y los museos en Tlaxcala, y creo que también era un programa nacional, te sellaban tu visita, era como un pasaporte para niños, para ir a visitar museos. Y los cuadernillos tenían actividades, entonces tú ibas al MAT y había una actividad para que llenaras tu cuadernillo, ibas al museo regional y te firmaban. Entonces, al final del verano, pues la mayor cantidad de museos te premiaban o te reconocías y terminabas con... Entonces, se motivaba mucho a los niños y a los jóvenes a visitar los museos. Sí. Yo me acuerdo que mi mamá era súper fan de ese programa, ya nos ves cada verano haciendo el recorrido de museos aquí en Tlaxcala, en Puebla, a veces también en la Ciudad de México. Entonces, bueno, crecer con eso... Pues es que son cosas que no se te olvidan. Claro, sí. Pues no sé, fue una decisión, bueno, insisto, fue una niña hiperactiva que necesitaba aparte tener actividades, o sea, no podía estar en mi casa. y de pronto, pues no sé, o sea, justo me toca convivir con la generación que dibujaba, que Dragon Ball, que Sailor Moon,
y me los topé como en la universidad que llevaban su portafolio de esas cosas y a veces yo sentía extraño como ¿por qué yo no hice esos dibujos o por qué yo no hice esas ilustraciones? Pues porque no me tocó verlo, pues sí, no lo vi, pero pues siento que es algo que hace diferencia con las nuevas generaciones, que se generan este gusto por el dibujo de la misma manera, copiando las imágenes que tienen, ¿no? Entonces actualmente veo a niños que solitos ya ponen YouTube, tutorial para hacer esto y van aprendiendo como de manera muy autodidacta. Uh-huh. Digo, claro, es el mismo proceso que nosotros también tuvimos en algún momento, pero ya con la invasión de medios, de imágenes y de herramientas accesibles que tienen los niños y los jóvenes, ¿no? Que eso también está muy padre. Sí. Pero bueno, de pronto en mi momento era copiar que la imagen del libro de geografía o copiar que nuestros libros eran bonitos, por eso, ¿no? Tenían sí. Una portada muy llamativa o una pintura justo de algún artista mexicano y al reverso también. Entonces, un poco eso, o sea, copiar las imágenes que habían en los libros, más bueno, pues el bagaje con los maestros de arte que tuve, que bueno. Perdón, es que recordé de que dijiste que copiabas las cosas cuando hacías bandera, ven que para la aguilita, o sea, vas el peso y una foto que decía, hasta ahora soy idiota porque le pone el peso en vez de la aguilita. Sí, pero bueno, claro. Le voy a poner aquí el meme. Entonces, vámonos ahora con un poco, después de crecer, de estudiar y de prepararte, ¿cómo empieza el proyecto que tienes con tus dos compañeros, amigos, hermanos? Pero más bien, yo creo que estaría también cool que nos cuentes como así, una embarrada un poco de esta parte universitaria, ¿no? Porque estudiaste artes plásticas. Entonces, sí. También cómo es el camino, o sea, es que sabes que hay muchas personas que cuando son jóvenes, más bien niños, tienen como, no sé, una noción de lo que quieren ser, pero llega a la universidad y se van por otro lado como completamente diferente, ¿no? Hay raza que dice, no, es que el chavo lo trae, ¿sabes? Como que dicen, güey, es que tú lo traes, pero también siento que ya apenas veía algo en Twitter que decía como, ¿por qué nos dan a los 17 escoger algo tan importante como una carrera universitaria, güey, ¿no? Sí. O sea, hay raza que a lo mejor está como ahí tambaleando, ¿no? Pero ¿cómo fue tu proceso? O sea, ¿sí siempre supiste, güey, voy a estudiar pintura, voy a estudiar artes, o ¿para dónde? No fue así. A ver, sí hay como un momento como de separación, es un poco largo, pero a ver, trataré de contarlo de la mejor manera. Así a la par, así como era muy hiperactiva, también tuve un poco de, pues no sé, es que en mi época no se hablaban de esos temas todavía como hoy, pero pues lo que se le llama dislexia, que confunde los símbolos. Uh-huh. Entonces en letras y números. Entonces mi mamá cuenta una anécdota muy linda que me dice, es que tú no aprendiste a leer, tú aprendiste a memorizar. Insisto, mi hermana era más grande, entonces le decía, cuéntame, tú léeme. Y yo me lo aprendía. Entonces en lugar de aprender a leer, aprendí a memorizar. Hasta que se dieron cuenta que yo me aprendía y fingía leer. Okay. Entonces wow. Mi mamá pues borró toda la casa de palabras y de letras. Pues para que fuera como más natural el aprendizaje. Entonces también al tener este conflicto y no poder escribir como en la escuela te lo solicitan o hablar, porque también la dicción es un problema. Entonces me recomendaron entrar a clases de teatro o clases donde... Sí, práctica. Exactamente, entonces tenía la par de lo artístico, de lo manual que se me daba bien. También hacía actividades donde me pudiera ayudar a mejorar mi lenguaje, tanto escrito como oral. Entonces empecé a hacer actividades que tuvieran que ver con el lenguaje. Y iba a clases de teatro ahí en el ITC, que era de lectura y teatro y oratoria. Entonces también algo que te cuesta tanto y que te empeñas en hacer, también empieza a agarrar el gusto. Entonces, de pronto mi vida era como, soy muy buena en lo manual, pero me gusta mucho lo escénico. Y al ser una persona tan corporal, tan energética, de pronto pararme en un escenario y que me vieran y hacer y deshacer, era muy increíble para mí. Sí, o sea, sí creo. Era algo que me llenaba un poco más. Sí creo. ¿No? Entonces, empecé a tomar clases de teatro hasta yo creo que
la secundaria, el bachillerato, y yo creí que mi camino iba por ahí. O sea, yo creí que como tal me iba a dedicar a la escena, a la creación escénica, al teatro, pero no, porque ¿qué pasa? Que el teatro en Tlaxcala y en muchas partes del país es un tema, y siento que debes estar preparado para estar en un ambiente de, pues muy corporal, muy íntimo también. Todo el arte es íntimo, Claro. la música, la literatura, o sea, de pronto entras a tu intimidad, Sí. pero el teatro, la danza está ahí, es tu cuerpo el que está ahí. Hablas con tu cuerpo prácticamente. Exactamente, entonces creo que hay que tener una madurez para llevarlo a cabo sin dañarte. Ya. ¿No? Entonces, lo mismo, o sea, yo siento que sí puede haber como una formación para niños, una formación para jóvenes, pero de pronto no había en ese entonces mucho alcance, entonces me tuve que adaptar tanto en la plástica como en el teatro a una formación un poco más de joven adulto, para poder estar ahí. Y sí había choques de justo de madurez, de que yo era un poco muy chica y la gente con la que hacía tanto plásticas como teatro era más grande. Yeah. Entonces hay un choque de entendimientos y de conflictos. Entonces... Sí, de perspectivas también. De todo. Entonces, pues te puede dar miedo, puedes no sentirte preparado para lanzarte, para decir sí voy a hacer esto, o no estoy listo, me va a comer el ambiente, o me voy a dejar llevar. O sea, vaya, quien se dedica al medio, pues sabe un poco cómo es, y que sí hay que tener los pies bien sobre la tierra. Sí. Saber quién eres para que no se te vayan los caminos por otro lado. Entonces, en el bachillerato entré a pues lo que se le llama el TIPAF, o se le llamaba el TIPAF, actualmente creo que es el CENART. Si me equivoco de nombre, me dirán. Que lo ponemos ahí. Sí, que es la escuela que está en Apizaquito, que dirige la maestra, la maestra Lucio. Yo entré ahí entré al bachillerato, me dijeron, con tu documento de bachillerato entras. Tenía 14 años todavía, y la maestra tiene un rigor muy fuerte, y fue la que se dedicó a formar, pues yo considero que de la generación que a mí me antecede y que son artistas importantes en el estado, son formados en esa escuela, y por la labor de la maestra, ¿no? Que actualmente está consiguiendo hacer ya universidad, pero los artistas que formó ahí están, y había una beca a Nueva York, que por eso era importante su escuela, o sea, les facilitaba. O sea, estamos hablando de ese... Era un puente prácticamente. Era un puente, sí, era un puente. En un tiempo donde no había medios, donde, o sea, ubiquen a Tlaxcala en este momento. ¿Cómo qué año? ¿2000 qué? Pues no sé, yo creo que 2005, 2010, no sé en qué año se fundó el TIPAF. Pero bueno, tomemos en cuenta que no teníamos al alcance lo que hay ahora. Sí, no. Sí. Había un diplomado de la UAT. Yo sé que había un diplomado de la UAT y que ahí se formaban los artistas plásticos. Amigos, no estaba la UAT como la licenciatura de la UAT de artes, y tampoco estaba la escuela de Apizaquito. O sea, no había forma de formarte dentro del arte. Es que es algo que platicábamos como previo a grabar, ¿no? Que tan solo Tlaxcala ha tenido una evolución de 5 años, ¿sabes? O sea, lo que hace 5 años había, más bien, no había lo que ahora hay, ¿no? Como más espacios de arte o para conocer al gremio y contactar con otros artistas, ¿no? O sea, sí es muy reciente toda esta nueva oleada como de cultura y de, pues, de espacios principalmente. Claro, y no solamente en esta zona de Tlaxcala, o sea, hay varios puntos que son importantes. O sea, estamos hablando que las escuelas más accesibles eran en la Ciudad de México,
quizá en Veracruz, ya si te querías ir más lejos, pues ya buscabas universidad. Pero yo siento que en varias partes de la República, o sea, la forma de estudiar arte era irte a la Ciudad de México, irte a Jalapa. Sí, a la veracruzana. Y cuando surge este proyecto del TIPAF, que era como un bachillerato de artes plásticas, que el propósito era prepararte para hacer el examen de la Esmeralda, muchos incluso de la Ciudad de México venían a prepararse aquí, o de otras partes de la República venían a prepararse acá. Entonces, era una responsabilidad muy fuerte el tener el peso de la formación de los que querían formarse en el arte plástico, ¿no? O sea, es también adquirir esa responsabilidad y saber que es la única opción prácticamente que tenías en la zona centro. Entonces, por ejemplo, para mí llegar a la escuela de la maestra con esa exigencia, con esa responsabilidad que ella siempre ha tenido, duro, porque cuando eres un niño como que todo ha sido muy lindo, muy bello, enfrentarte como un rigor artístico tan duro, aparte chica, pues no fue para mí, y ahí vi a muchos artistas que venían también de comunidades, pues no sé, de muchas partes del estado, y que venían con esa misión de lograr ser artistas, ¿no? Y que lo daban todo en la escuela, y pues no les llegué, no estaba como a mi alcance, y de pronto vi el arte plástico como algo impresionantemente difícil, imposible de hacer. Dije, quien hace esto es genio. Tocado por Dios, dices tú. Sí, yo vi eso, me tocó convivir con artistas jóvenes, bien de convicción, y que venían a hacer arte, o sea, a buscarse un espacio. Y sí, ahí está pues Gastón, ahí está Emerson, y pues seguro otros muchos artistas que habrán salido con formación en esa escuela, que afortunadamente me da mucho gusto verlos en escena, porque pues al final somos de Tlaxcala y sabemos que cuesta un poco como despuntar, claro, ¿no? Y lo lograron y lo hicieron, por eso la importancia. Ahora, hablando de la escena universitaria, también se abren escuelas en la ciudad de Puebla, se empiezan a hacer escuelas aquí en Tlaxcala. O sea, ya el concepto universidad abarca, en la zona centro, abarca mucho más. Tenemos una galería de arte contemporáneo, me atrevería a decir, porque hay una escuela de arte contemporáneo en la ciudad de Puebla, una licenciatura de arte contemporáneo. Entonces, hay una galería y una producción desde ahí porque hay una escuela, ¿no? Y de pronto en la UAT también sé que han hecho proyectos más de lo contemporáneo. Si también no me falla el dato, Abel, que es empezó aquí en Tlaxcala, me parece que él es de la Ciudad de México, igual con dibujo, me parece que se fue al extranjero, a Asia, a algún lugar, y esos conocimientos que generó, pues vino a Tlaxcala, yo creo que decidió hacer cuna aquí en Tlaxcala y transmitirlos a partir de una cultura universitaria. Sí, me tocó conocerlo. Entonces, pues tenemos también un poco de la escuela de Abel y de lo que ha construido, y seguro de otros contemporáneos de él, porque pues estamos hablando que son parte de la universidad, y que están formando a los chicos de la UAT, que ya llevan también un poquito de trayectoria. Y también se me hace un poco de arte más contemporáneo, un poco más tecnológico, ya no el arte plástico puro, que ya rompe con esquemas del arte moderno, la pintura aplicada, el dibujo aplicado, ¿no? Entonces ya incluye medios y mucho más experimentación con los recursos que te rodean, con los recursos que hay hoy en día. Claro. Con esta cultura del desecho, de la tecnología, un montón de cosas. Entonces, bueno, eso ha generado que en Tlaxcala haya mucho más espacios para generar y producir arte.
Sí. ¿no? Entonces, bueno, yo estudié en BUAP, la escuela se llama ARPA, Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Sí, suena Suena algo artístico. Sí, y ahí está pues la carrera de cinematografía, también muchos de los que están haciendo cine en Tlaxcala, formados ahí. También en la UPAEP, en Puebla, también hay una carrera de cinematografía. Insisto, son carreras que no había en esta zona. Te tenías que ir a la UNAM, te tenías que ir a otras partes para a estudiarlo. Que de pronto haya universidades cercanas que las tengan es súper importante. Entonces tenemos la carrera de cinematografía, de arte digital y de artes plásticas, y actualmente la de marketing. Entonces, bueno, yo decidí estudiar artes plásticas porque, bueno, cuando yo entraba de pronto mi mundo fue muy artístico, muy purista, muy de la pintura, muy del dibujo, muy de admirar, justo, pues yo creo que lo moderno, los museos que tenemos en Tlaxcala mostraban eso. Creo que en el MAT hay una exposición temporal así de toda la vida de Frida Kahlo. Sí. Y pues nada, pues es lo que te toca ver y es lo que te toca admirar y es lo que te forma y es lo que te inspira. No, después te das cuenta que hay un mundo de artistas por ver, que ya es una oleada súper lejana, que existe el arte contemporáneo, que existe... Que a veces ya se pasan un poquito de contemporáneo, sí, ya quieren sí, que claro. entendamos su concepto y no está ni plasmado, ¿sabes? A veces es que lo tengo aquí en la mente, bro. Es como claro, no, pero de pronto enfrentarte a un museo en el que siempre son cuadros, en el que siempre es... muy lineal todo, ¿no? Muy lineal, el famoso no te acerques a la obra, y de pronto conocer espacios más de este momento, por no saturar la palabra, claro. Más de este momento donde te toca ver objetos sin forma, recorrer el espacio, habitar el espacio. Convivir con eso también. Y que te rompan la mirada, o sea, que son cosas, son mundos y universos que nunca habías visto. Sí. Creo que eso es fundamental en el arte de este momento, ¿no? Claro. Entonces, tener esa oportunidad de ver eso, pues bueno, hasta antes de la universidad no lo había visto. Hasta que un día entré a la universidad, me dijeron, vete a ver a Anish Kapoor, al MOAC, vete a tal museo, ve a ver las exposiciones, y entonces sí hablemos de arte, ¿no? Sí. Pero antes velo, antes habítalo. Y enfrenta la mirada y enfrenta el cuestionamiento de no sé ni por dónde, o sea, no entiendo nada. Claro, sí, 100%. ¿No? Y entonces sí se abre una puerta para el aprendizaje. Entonces, bueno, mi momento universitario fue en esta escuela bastante humanista. Yo creo que para los que han estudiado en BUAP saben que es una escuela muy humana. Entonces el sistema de enseñanza no es tan riguroso como el que yo conocía, ¿no? Okay. Es un poco más lindo. Yo fui tercera generación de esa escuela y tenía maestros muy jóvenes, preparados sí, pero jóvenes. Entonces siento que también tenían ese entusiasmo de enseñar, ese entusiasmo de acabo yo de terminar la maestría y me toca enseñar a estos jóvenes, ¿no? Sí. Entonces los maestros que tuve en la universidad eran muy entusiastas de enseñar y nos vaciaban así un montón de información que de pronto, bueno, para mí a veces era como mucho, porque pues insisto, estás chico, estás aprendiendo, estás conociendo el mundo real, el mundo sobre el que realmente vas a trabajar. Pero al final de cuentas son bases. Sí, 100%. Ya, y bueno, pues ese fue mi camino universitario. Estudié en una escuela que la mayoría de sus proyectos finales, aparte me tocó un programa semestral, lo que hacía posible 4 meses de formación y 2 meses de producción activa o de creación de proyectos. Entonces era muy bueno para el aprendizaje y para llevar a cabo tus proyectos. Entonces, en esos siempre, todas, tanto teóricas como prácticas, esos 2
meses eran de producción y de entregar un proyecto. Y esos proyectos, la escuela siempre nos motivaba a sacarlos de la escuela. O sea, no eran proyectos que se llevaran a cabo dentro de la escuela. Si tenías que hacer una exposición, tenías que gestionarte un espacio donde exponer. Si íbamos a exponer todo el grupo, todo el salón, buscábamos entre todos una galería o un espacio donde nos dieran oportunidad de exponer quizá lo del resultado de la clase de dibujo, quizá lo de la clase de grabado, en fin, ¿no? Entonces, de ahí, al final de la carrera, yo siempre hice mis proyectos en Tlaxcala. Para los que estudiamos cerca, en Puebla, tienes de dos, o vivir allá o ir y venir. Sí. De pronto yo tuve como un mix de esa experiencia. Hubo una temporada que vivía allá, hubo una temporada que iba y venía, y así me la llevé. Es 5 años, porque la carrera es de 5 años. Pero siempre me sentía en confianza y siempre he sido fan de generar arte aquí en Tlaxcala. Siempre he dicho, un lugar tiene lo que tiene porque la gente que vive ahí se ha chingado para construirlo. Totalmente. Sí. Entonces, le debo mi vida a Tlaxcala, le debo mis semillas de gusto al arte a Tlaxcala. Para mí es importante salir para retribuir a mi lugar de origen. Sí, que es lo que muchos artistas hacen, ¿sabes? O sea, se van a la universidad a Ciudad de México y de repente los ves con proyectos aquí, ¿no? Y creo que esto también habla mucho de, pues del interés que tienes en tu estado y también, como tú dices, ¿no? Como al menos de decir, bueno, gracias por todo lo que, o con la cultura que me has permeado, que ahora yo que ya aprendí, pues puedo compartirlo con los demás, ¿sabes? Claro, y aparte, a ver, sales de tu casa, si vives en la zona centro, bueno, qué bueno, pero para los que vivimos en pueblitos, en la punta del cerro, sales de tu casa y la tienda más cercana está a metros. Ves cómo los niños no tienen muchos espacios de recreación, culturales. Claro. De pronto, si tú eres 1 en 1,000,000, sí los tuviste, pero hay muchos que no. Entonces, tú sales de tu casa todos los días y dices, ese niño que está ahí, pues jugando con su bicicleta ahí en la calle o con un balón, pues me gustaría que tenga otras cosas que ver, otras cosas que hacer, o ayudando en las labores de la casa, que también está súper bien, o la Tlaxcalteca, que es muy de oficio, muy de tradición. Hay muchos niños que ya desde niños la cultura la traen desde el hacer del oficio. Sí. Entonces, dices, qué interesante sería crecer con eso y aparte algo más que ver, ¿no? Entonces, pues es importante que si vas a salir, pues tu gusto está por mejorar un poco esas condiciones. Insisto, muy hacia la cultura, muy hacia la recreación, pero para los que nos dedicamos a eso, lo consideramos algo importante. Creemos que esa es la función real del arte en una sociedad o de la parte cultural en una sociedad, el compartirlo y aparte que ayuda, o sea, es algo cíclico, es algo que construye a toda una sociedad y al final también te beneficia, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre mi gusto estuvo en hacer arte en Tlaxcala. Como yo me formar a más. Entonces, todos mis proyectos universitarios, en esos 2 meses, yo los trataba de generar aquí en el estado. Un poco difícil, algunos, pero bueno. Entonces, ya al final de la carrera, ya para ligarte al proyecto de Conejo Chino, tuvimos una materia que se llama marketing. Después de 3 años, 4 años de formación en artes plásticas, pero también tienes que saber vender tu trabajo. Sí.
muy importante. Sí, o sea, porque sí. también no es lo mismo Tlaxcala que Puebla y no es lo mismo Tlaxcala Ciudad de México, ¿no? No, Entonces, sí, y además a veces esto también lo platicamos cuando viene alguien que se dedica a este medio, es de, hay veces donde los artistas lo único que saben hacer es arte, es su arte, o sea, es su trabajo, su proyecto. Entonces esa parte es súper importante que la tengan porque es, ok, vas a hacer lo que te gusta, pero también debes aprender a vivir de lo que te gusta, ¿no? Y yo creo que si en una carrera es importante muy. que les enseñen a eso, ¿no? A gestionar el cómo tratar. Cómo venderte también. Claro, Es que cómo venderte. finalmente es el valor que tú le das ya a tu obra, ¿no? Porque, o sea, estudiar, lo hemos dicho, estudiar artes u otras carreras muy específicas son muy caras, ¿sabes? O sea, también como que todos tus materiales y esas cosas no es como que te las regalen. Entonces, Claro. de repente, yo creo que al menos aquí en Tlax, o por lo que he logrado percibir, nos quejamos de repente por el precio. Pero también creo que es porque no sabemos realmente como el proceso, ¿sabes? Porque todavía, bueno, a mí que me gusta chismear con la gente, como que le digo, ay, oye, ¿y esto qué es, no? Y ya te dicen como, ah, pues esto es tal técnica, ¿no? Pero muchas veces cuando tú llegas de bote pronto en algún bazar o en alguna oferta como cultural, te espantas mucho por los precios, pero Ya dices, lo menos, carnal, ¿cuánto? Ya lo es menos. una chinga hacer lo que ellos están haciendo, ¿sabes? Claro. Pero como no conoces el proceso, creo que es donde te espantas. Y no nos culpo, porque como tú dices, o sea, es traer de lo que estás aprendiendo afuera a tu estado y poco a poco, ¿sabes? Como que recientemente nos están pues sí, como que vamos de la mano de la cultura, pero ya no solo carnaval, ya, ¿sabes? Ya no solo eso, sino que ahora ves, te digo, expos y creo que es como apenas. Claro, que mira, es una acotación. Una vez fui a una exposición de... Me acordaré, y si no me acuerdo, perdónenme. Pero bueno, es un artista importante. Qué triste no acordarme de su nombre. Eran unas piezas escultóricas en soplado de vidrio, unos insectos. Y justo comentaba eso el artista. Alguien me dijo que nunca iba a dejar de representar los animales de mi lugar de origen. Dijo, yo empecé a ilustrar animales de mi lugar de origen y alguien me dijo que nunca los iba a dejar de hacer. Decía, de pronto lo cuestioné, Dr. Lacra se llama el artista. Entonces dice, de pronto lo cuestioné, me fui de México, me fui de mi... Aprendí lo que tenía que aprender, observé lo que tenía que observar fuera del país, en fin. Y vuelvo con esa exposición de esculturas sopladas en vidrio. Y si justamente es volver a mis raíces, pero de otra forma. Entonces, Sí. Y él nos decía, es lo importante del arte de tu lugar, tu arte, lo que tú conoces, lo que tienes por mostrar. ¿Por qué? Porque lo que tú conoces tan bien, que incluso es parte de tu cotidiano, que dices, híjolas, pues es que yo siempre he vivido entre mazorcas, sí, tú, pero en el resto del mundo no. Entonces ahí adquiere un valor. Órale. Entonces ese artista nos decía, sí, para mí estos animales eran muy cotidianos, pero cuando salí de México, a ver, conozcan esos animales, ¿no? Está bien interesante, nunca lo había visto de esa forma y es cierto, compartir parte de de ti, o sea, y es lo bonito del arte que puede ser tú, tal cual, que no es necesario que finjas ser otra persona. Si te atreves a mostrarle al mundo tu trabajo, para alguien va a ser nuevo. Y eso, sí. y lo que lo enriquece es que para ti es algo que conoces bastante bien, que casi que eres un experto en eso, ¿no? Entonces, cuando tienes la oportunidad de mostrárselo al mundo, que justo es lo que pasa ahora con Xcaret y los Huehues. Sí, en Tlaxcala tenemos carnaval cada año y
y crecimos viendo carnaval y quizá que crecimos bailando carnaval, bueno, sácalo de Tlaxcala, ¿no? Y adquiere un valor muy importante, porque es algo, el arte se construye de la disciplina, de la constancia, de la repetición, de hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que te hagas muy bueno. Yo veo los artesanos en Tlaxcala que hacen talla en madera, sí, que son cosas majestuosas. Sí. No están hechas para el tlaxcalteca, yo veo a los señores grandes que llevan su bastón de Tizatlán, sí. Pero por supuesto, pero para ti es algo de tu cotidiano. Para alguien fuera de nuestro contexto es todo una obra. Claro. Es todo pues sí, lo que es un arte. Sí, dentro del área de la tradición y de la artesanía, pero de pronto yo he visto piezas que son muy únicas. Claro, para muchos que no lo conocen llega a ser hasta como, ¿cómo se dice? Algo muy, como, se me va a acordar. Su manita, el meme así, no, su manita así. Muy hasta egocéntrico, no egocéntrica. ¿Novedoso? No, novedoso, pero hay otra palabra. Único. Exótico. Hasta puede para muchos ver una máscara de huevos y dicen, no, pues por eso son tan caras, ¿sabes? Sí. O sea, porque sí, el proceso de los huevos es muy caro, por ejemplo, cuando las capas van bordadas y así. Pero es que también yo creo que muchas veces, al menos con el carnaval, o sea, gente de nuestra edad les caga, ¿sabes? Y entiendo por qué, porque es que cierran las calles, es como, carnal, tú cierras la calle cuando haces unos 15 años, o sea... Bueno, a mí personalmente me gusta porque, como tú dices, crecí viéndolo, pero también ya va mucho de nuestra apertura. Yayo es la chava que te dice, no, ese carnaval no es de San Juan, porque es otra música. Yo la siento, sí, soy esa persona. Rola, yo soy esa persona que sabe que en diferentes partes del estado la música es diferente, la vestimenta es diferente. Sí soy, güey. Pero también te digo, ya es como... O sea, qué tanto tú abrazas tus raíces y qué tanto estás abierto, porque muchas veces como que, no sé, güey, cuando se puso de moda, no sé, por ejemplo, Van Gogh, así, en estos últimos años, como que volteas a ver un chingo de la cultura europea y qué chingón porque te enseña, pero también, pues, tienes que abrazar un poco esto, ¿no? Y es respetable que no te guste el arte, o más bien el carnaval de hace un chingo de años, pero, pues sí, pon los ojos en la nueva oleada de los artistas que están aquí, ¿sabes? Claro. A mí me pasó algo muy importante en la universidad. Yo siento que mi formación fue occidental, una idea del arte occidental, del arte europeo. Y sí tuve, de pronto había una optativa de arte mexicano, sí tuve arte latinoamericano. Ahora te voy a decir lo que me pasó. Por ejemplo, actualmente me preguntas, dime tantos nombres de artistas mexicanos, de artistas mexicanas. Pues bueno, esa es una tarea que yo me he tenido que ir construyendo, porque de base, pues, te toca aprender la historia del arte eurocentrista. Sí, sí. Pues porque te toca aprenderla, ¿no? Sí, sí. Y también la tienes que conocer. Pero bueno, cuando yo empecé la universidad, estas bases, justamente, esto que tienes que aprender o conocer sí o sí, porque pues es la línea del mundo, ¿no? Sí. La historia. Exactamente, pero y de pronto pues sí, ves las obras y dices, qué padre, la técnica, pero si te soy sincera, y las he visto mucho en libros, un día espero verlas en vivo, que dices, pues sí, o sea, de pronto para mí era como, pues sí lo estudio, sí estudio que la mitología griega, la mitología romana, sí entiendo por qué el arte en el cristianismo, por qué el romanticismo. Cuando yo vi arte latinoamericano, ahí entendí el arte. Wow. Dije, con esto sí me identifico. Ahí entendí, claro, por eso es importante. De pronto toda mi formación artística había sido vista como de lejos, como admirarla y no entenderla. Cuando yo empecé a ver artistas latinoamericanos, que fue una de las clases que me encantó de la universidad, y que íbamos explorando artista tras artista,
y hablaban sobre lo difícil que es ser mujer en Latinoamérica, de lo difícil que es ser indígena, temas tan crudos, el narcotráfico, cómo es que compartimos esta cultura de la muerte violenta, de la muerte que no te toca vivir, pero eres de una región que es casa así del narcotráfico, de la delincuencia. Empiezas a entender muchas cosas y dices, ok, este arte sí me toca. Entonces ahí te das cuenta que el arte que tienes que hacer sí, debe de ser primordialmente para ti y para tu contexto quizá. O sea, ¿para qué quieres fingir ser alguien más o fingir ser de otra cultura cuando pienso que la labor del artista está ahí justo en su lugar y de ahí puede hablar, decir, dar a conocer, difundir y demás? O sea, también es un medio de comunicación. Claro, el arte, las pinturas, es una fotografía de qué pasaba y entiendes por qué quizás, no sé, hay murales de indígenas, ¿no? Con maíz y ocupan muchos estos tonos, estas miradas, estos semblances y dices, claro, en esta época pasaba tal. Pero ¿sabes qué acaba de decir la China, güey? También es esta importancia de la representación, ¿sabes? Sí. Porque, ok, sí, tú lo acabas de decir, estamos o crecimos viendo arte pues eurocentrista y es muy importante, güey, porque marca la historia y lo que quieras, pero sí vale la pena y te sientes como bien, ¿sabes? De decir, bueno, eso es Tlaxcala, ¿no? Eso es México, ¿no? O lo entiendes, o por historias que te cuentan, como conectar es importante, ¿no? Entonces, sí entendemos como esto que nos comparte y es muy fuerte. Muchas personas no lo ven así, ¿sabes? Sí. Es como, güey, sal y explora, ¿no? Y mucha raza como que siempre menosprecia Tlaxcala, pero es como, carnal, solo falta, o más bien falta como voltear y decir, ok, esto está pasando y también es muy fuerte eso del contexto latinoamericano y también ser mujer en el arte, güey. Sí, es un tema. Bien, pues de pronto si se pueden dar una vuelta por Teresa Margolles, por Regina José Galindo, son obras muy fuertes, de pronto van a entender un poco de lo que les digo. Y empatizar, no sé, yo me acuerdo que en la primaria teníamos un libro de Tlaxcala. Sí, sí. Por favor, Cenar, hagan una materia de arte de Tlaxcala. Acá debe de estar ese libro, aquí sin pedos. Tengo varios. Sí, claro. Sí lo tengo, güey. Yo me acuerdo que guardé ese libro, el de Tlaxcala. Tengo libros de los 60s igual, güey. Claro, creo que no es lo mismo que te digan, vamos a ver la Capilla Sixtina y que digas, no puedo tomar ahorita un vuelo. Sí, espérame. Irme a ver a la Capilla Sixtina. O sea, es más fácil aprender el arte, mucho más enriquecedor. Te inspira mucho más si te dicen, si el artista que estás viendo, puedes ir a Oaxaca, puedes ir a Ciudad de México, ver la obra. Sí. Si de pronto estás en Tlaxcala y te estás formando en Tlaxcala, que te digan, está una exposición en el MAT y este es el artista y su proceso ha sido que pronto haya un poco más de teoría. A mí me gusta mucho la creación de teoría del arte justo por eso, porque la teoría se queda ahí en las universidades, que de pronto lo que estás viendo en textos académicos de algún crítico y lo que estás analizando, puedas ir a verlo. O sea, puedes ir a ver esa expresión del artista, conocer al artista, hablar con él, saber de su proceso, de su historia y por qué está creando lo que hace. Es súper importante. Hagan una materia de arte de Tlaxcala, por favor. Yo tuve arte mexicano en la universidad como optativa. Miren, lo que pienso ahora no lo pensaba en ese momento, así que no la tomé, pero cuando tomé arte latinoamericano, ahí cambió mi visión de cómo aprender arte y realmente lo que quería aprender y de lo que quería dar. Entonces, pues no, creo que tenemos una cultura, un estado pequeño, una cultura muy grande, un país con sus bajas, medias y altas, pero también con una cultura muy importante. Creo que es fundamental que crear desde ahí, desde cualquier área, o sea, desde cualquier área a la que se dediquen, sea cultural o no,
primero habiten sus espacios, entiéndanlo y seguro podrán compartir algo al mundo que va a ser muy importante. Y cuéntanos, Shina. No, ya buena onda. Vayan a darse una vuelta. Desde el inicio están las cuentas, pero aquí va a aparecer de nuevo pues tu proyecto, el proyecto que tienes con tus... Que de hecho así te conocimos haciendo Conejo Chino. Sí, Bueno, sí. yo hace ya un rato, como 5 años, que estaba bromeando que tengo una foto, cuando yo empezaba a hacer foto, de ti hace años en la feria. Entonces nos gustaría que nos contaras también un poco, para la banda que no te conoce, qué es Conejo Chino y pues un poco de antecedentes y en qué andan ahorita. Bien. Bueno, justo, ya lo había mencionado, fue la carrera de marketing en la universidad. Por alumno el maestro nos puso un reto. Yo ya sabía que, o ya en la universidad se escuchaba ese rumor, que el maestro pedía 10,000 pesos para pasar la materia, ¿no? Entonces ese rumor ya había. Entonces yo desde un año antes, y ya también con la carrera avanzada, pues te dan ganas de hacer algo más, ¿no? Pero antes de que sigas, perdón, esos 10,000 pesos no es para que se los des al profe y te pase, ¿no? Es como junta no, ese lo para que que, pases. ajá, Se puede Sí, malinterpretar. no, el profe quería De que 2 no, llantas para su No, en coche. la UAP, última. No, claro, ni siquiera se lo das. No, o sea, es- realmente nada más compruebas. Perdón, chicos. No, es que se El puede profe bien malinterpretar. ofendido, ¿no? Imagínense lo que quieran. Estúpido. Bueno, pero no, o sea, les pedía como El reto de la el clase. reto, como reto. Ajá. El reto de la Juntar. clase son 10. No sé si siga siendo igual. No sé. No sé si el maestro siga siendo el mismo en la universidad. Ok. No lo sé. De pronto ese es el reto que ese maestro decidió Wow. poner. Creo que bastante válido. Sí. Pues él es experto en esa área y yo creo que Por sí. algo, ¿no? Por algo, Sí, por algo te lo él dice. pone ese reto a sus alumnos, ¿no? Pronto también da clase en la Facultad de Comunicación y ahí era conseguir seguidores y también ponía una... Ocupo. Yo tuve ese reto. Ajá, Sí. o sea, también era conseguir pues una cantidad fuerte de seguidores, ¿no? Y bueno, pues son retos que si bien te pueden parecer inalcanzables, pero tomar el valor del reto y decir, intentémoslo, te hace moverte, Sí. ¿no? Entonces, yo ya quería empezar una marca y sabía que existía esa propuesta y que era una clase que iba a tener que tomar. Entonces empecé a hablar con compañeros de la universidad para empezar a generar una propuesta de marca y empezar antes de que nos llegara el trancazo de esa clase, ¿no? Entonces empecé un verano antes a diseñar una marca y empecé a trabajar con David, @liebreblanca, que fue uno de mis compañeros con mayor habilidad en la ilustración. A mí a lo largo de la universidad y con el bagaje que tengo, siempre me ha gustado hablar del arte, siempre me ha gustado estudiarlo y cuando ves talento, pues lo reconoces. Sí. Entonces, ese compañero era muy bueno ilustrando y dije, yo quiero hacer equipo con él porque tenemos que explotarlo. Claro, hay talento, falta apoyarlo, muchachos. Falta apoyarlo. Entonces, el acuerdo fue como, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío y algo tenemos que lograr. Sí. Sí. También aceptó, pues me dijo, sí, claro, o sea, a mí me cuesta hablar de mi trabajo o venderlo. De hecho, tiene un trabajo muy bueno, vayan a verlo. Y en ese entonces él se cuestionaba por qué si tenía un trabajo tan bueno, ya se subía a Instagram y a Facebook, porque no tenía tantos seguidores, ¿no? Él era como su pauta en ese momento. Y le dije, pues vamos a hacer algo con eso. Yo me dedico justo a hacer como la relación Sí. RP. con las relaciones públicas, mostramos tu trabajo y seguro que podemos hacer algo con eso. Sí. Entonces
de pronto nuestros compañeros nos veían que veníamos mucho a Tlaxcala, porque insisto, yo siempre quise hacer mis proyectos aquí. Y porque pues conozco los lugares donde hay arte y cultura, entonces pues, yo dije pues aquí, entonces veían que veníamos mucho a Tlaxcala y una vez nuestros compañeros dijeron, invítenos. Y abrimos la invitación, quien quiera venir a Tlaxcala con nosotros, vamos a ir el fin de semana y pues vamos. Y solamente una compañera, Daniela, @Ramflis, también vayan. Sí, también saludos, también la conocemos. Y vean su trabajo. Fue la única que así bien puesta, Jalo. ya estaba el siguiente fin de semana con nosotros en Tlaxcala. Entonces ya fue, ya para ese momento ya estábamos en clase, ya estábamos en materia. Y los invité a casa de mi abuela a comer y les platicamos a mi familia pues que juntos íbamos a asumir el reto para pasar la materia. Entonces mi abuela fue esa persona, mi abuela paterna fue esa persona que durante los 5 años de la universidad me daba mi bendición antes de irme a Puebla, pero me decía, hija, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estudias? Lo mismo me dice mi abuela, bueno, me decía. Sí, ¿Para qué la cámara, chino? Es que siempre dice, me preguntaron qué estudias, ¿qué les digo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y tú de todo un poco, de todo un poco. De hecho. Sí, o sea, mi abuela Wow. era esa persona que me apoyaba, me echaba porras, Sí, me daba la bendición para que no me pasara nada en el camino, que Sí. si de pronto me invitaba a desayunar o a cenar cuando llegaba de la universidad, pero siempre fue como, ¿qué estudias? O sea, mi abuela Es que no entiendo, China, ¿qué estudias? y mi abuela justo no entendía. Entonces cuando le dijimos, vamos a vender stickers, y cuando le explicamos a mi abuela qué era un sticker, mi abuela dijo, ¿cuánto tienen que juntar, jóvenes? Creo que no la van a armar. Entonces estaban ahí mis 2 abuelas y nos dijeron, miren, hoy es sábado, váyanse por semillas al mercado y les enseñamos a hacer semillas, o sea, cacahuates grapiñados, semillas estas con sal, de girasol. Y limón, que su salsa. Entonces juntamos como 100 pesos entre Dani, David y yo, así lo que llevábamos de nuestro pasaje y así, y nos fuimos por las semillas, regresamos a la casa y efectivamente nos enseñaron a hacer las semillas. Mi mamá nos dijo que antes en Tlaxcala se vendían en conos de papel, entonces nos enseñaron a hacer el conito, que Dani fue la única que supo hacer el cono, y muy plásticos, muy artistas, pero el cono no nos salió. Pasa. Y la siguiente semana, ya para el lunes, se llama multiaulas, afuera del multiaulas nos tendimos con nuestros stickers. David empezó a dibujar, que tiene un dibujo, se llama la técnica ashurado, muy, muy bueno. Entonces hacía estos pequeños diseños a mano y se empezaron a vender como diseños únicos. O sea, es que era un dibujito pequeñito y te lo llevabas por, no sé, 30 pesos, pero pues era único, o sea, no se iba a volver a hacer. Yeah. Y nos pusimos al lado con nuestra cajita de semillas. Creo que eran conitos semilleros por 10 pesos. Sí. Entonces, pues bueno, la universidad, tenemos también en la facultad de danza, de música y demás artes. Entonces hicimos mercado. Ya un compañero se ponía, nosotros fuimos como los segundos, pero pues sí nos tendimos y se empezó a hacer popular y vendíamos bien, o sea, en la universidad vendíamos bien, salíamos como con 100 pesos por día, 200 pesos por día. Bien. Vendíamos bien, pero de pronto, pues, en Mundo de Artistas se empezó a llenar el pasillo, el final del multiaulas, México temblor. Entonces, pues ya nos empezaron a decir, chavos, no pueden estar en los pasillos de la escuela porque si pasa algo, las salidas tienen que estar libres. Entonces nos empezaron a correr, pero muchos estábamos en esa materia y pues hacías lo que fuera necesario. Entonces, pues aunque nos corrieran, ahí estábamos vendiendo el producto. Luego, pues aunque generábamos en la escuela, pero no generábamos mucho. Entonces dije,
empecé a preguntar como cómo era la posibilidad de vender. Sabemos que hay un área de venta aquí en el Teatro Xicoténcat. De pronto esa era mi tirada, poderme instalar ahí. Y preguntar, dije, o sea, igual que en la escuela, o sea, que nos den un cachito de piso. Y ahí nos tendemos así como los chicos que venden que las pulseras. Y los cuarzos. Exactamente. Yo dije, con que nos dejen hacer algo así, con eso la armamos. Vaya, yo sabía que el trabajo se iba a vender. Yo sabía lo bueno y talentoso que era mi compañero. Dani ella vendía lo de las semillas, David y yo lo de los stickers. Con el tiempo nos fuimos viendo más hasta que David me dijo, hay que hacer un logo. Entonces surgió el logo de Conejo Chino. Él en redes era Liebre Blanca, yo la China. Entonces juntamos Conejo Chino. O sea, lo de liebre lo transformamos en conejo. Tomamos mi seudónimo que es China, entonces se hizo Conejo Chino. Hicimos el dibujito del Conejo Chino y se lo envié a Dani. Y le dije, ¿cómo lo ves? Y me dijo, ¿qué es eso? ¿Un borrego? Y le digo, no. Me dieron gato por liebre. Y aparte le dije, ¿cómo ves si le ponemos tus lentes? Ajá. Es verdad, güey, me acabo de disfrutar la cabeza. Exactamente. Sí. Y me dijo, y lo primero que me dijo fue, ¿qué es eso? ¿Un conejo? Y le dije, no, Daniela, obsérvalo. Le dije, es Conejo Chino por mí y tus lentes. Ese es nuestro logo. Y me dijo, ay, no, sí, está muy chingón. No quise decir cosas horribles, se puede decir groserías. Me dijo, está muy chingón. Entonces armamos el loguito de Conejo Chino. Daniela es muy, le gusta el terror. Entonces el negro es como un color que le gusta mucho. O sea, el negro es como su color. A David su color favorito es el blanco y mi color favorito es el dorado, pero me dice David que el dorado no es un color y que no lo íbamos a poder sacar en... Entonces dije, bueno, si no es dorado, pues algo muy cercano, el amarillo. Sí. ¿No? Entonces los colores de Conejo Chino, y siempre que hacemos una publicación siempre les mandamos ahí un corazón negro, blanco y amarillo, que es pues el corazón de cada uno de nosotros. Pero sí, así está conformado el logo, es un logo que queremos mucho y es bien de nosotros. Sí. Y pues nada, nos juntamos, o sea, ya después juntamos lo de las semillas, juntamos lo de los stickers, me vine al ayuntamiento de Tlaxcala y a los portales. Y les dije, tengo esta propuesta, ¿cómo le hacemos? Me dijeron, no te podemos dar un espacio en el Chico porque está saturado. Ubiquémonos antes de pandemia. Era otro México. Sí. Muy cabrón. Me parece por ahí del 2019. Y la persona que estaba ahí me dijo, no te puedo dar un espacio en el Chico, pero tengo una propuesta para artesanos y que puedan vender en centros comerciales. Empieza esta semana, o sea, y quiero hacer una pauta ahí porque desde entonces a la fecha he aprendido que las oportunidades, las necesidades que tienes de vida, te va a llegar así una oportunidad y la tomas o la dejas. Y tienes que aprovecharla. Entonces, yo tenía una necesidad, a mí me dijeron, es la próxima semana y me tienes que mandar tus productos, tu logo, tu marca, todo así. Y lo de menos es decir, no tengo nada de eso, no presento. O decir, pues, desvelada toda la semana, armamos el logo, armamos los productos, también en la casa, en un espacio muy pequeño, a esa hora hacer cacahuates, llenar los frascos, poner los logos, mandar los stickers, y nos aceptaron. Entonces empezamos a correr junto con este grupo de artesanos que se presentaba en centros comerciales, y pues pudimos estar en Soriano Cotlán, en galerías, vendiendo de más o menos de jueves a domingo o de miércoles a domingo.
Y pues había más concurrencia de niños que iban a las escuelas. Y no les miento, o sea, la gente se acercaba. O sea, no es lo mismo como ver que el de la miel de toda la vida, el de las palanquetas de toda la vida, el de los rebozos de toda la vida. Y que de pronto hay ahí un acento visual de algo que nunca habías visto. O sea, de pronto éramos unos niños con nuestras estampitas y diciéndole al público, son stickers hechos a mano. ¿Cómo que es? ¿Qué es sticker y cómo que hechos a mano? ¿Qué es la mano? ¿Y cómo que hechos a mano? No, pues es que véanlos, o sea, los dibujamos en hoja adhesiva y pues los recortamos y es lo que le estamos vendiendo. ¿Y dónde los pongo? Pues no sé, en su refri. ¿Dónde van los stickers? En su libro, en su agenda. Entonces, desde ahí como darle información de qué hacer con el producto. Uh-huh. ¿No? Armamos de los garrapiñados pues botes de 1 kilo y pequeñitos. O sea, porque le dije a mis papás, quiero hacer cacahuates distintos. Entonces hicimos de cajeta, garapiñados de cajeta, garapiñados de chocolate y garapiñados de coco. ¡Ay, qué rico! Wow. Ajá, estaban súper ricos. Entonces también empezamos a tener público desde ahí. Primero fuimos los niños de los cacahuates y de pronto ya el logo empezó a tomar valor, entonces ya éramos los conejos chinos. Y la gente nos buscaba, o sea, de pronto en Soriano Cotlán ya había gente que cada semana nos compraba 1 kilo de cacahuate garapiñado, pues de su sabor favorito, ¿no? Qué chido. ¿No vinieron los chinos? No, son chavos. No, Sí. Luego Órale. empezamos a hacer garbanzos y habas y eso de las semillas también ya actualmente ya no las hacemos, amigos. Es un trabajo muy, muy duro. Cuando vean a alguien vendiendo semillas, tomen en cuenta que es un trabajo laborioso. O sea, tener una bolsita de garbanzos en tu mano no es fácil. De garbanzos enchilados o de cacahuetes garrapiñados. O sea, sí lleva su trabajo, el calor para estarlos moviendo es fuerte. Sí. Pero el tener ese producto nos daba la oportunidad de poder hablar de nuestro trabajo artístico y plástico. Sí. Ya tomando la atención de las personas era, bueno, también yo estudié, y ahí te soltabas. Sí la aplicamos, nosotros hicimos algo similar, pero con foto. Okay. Era como, íbamos a los bazares, que por eso nos conocimos, íbamos a los bazares, tomábamos fotos, y era como, yo les pasaba las fotos por WhatsApp, y les ponía hasta abajo, y también tenemos un podcast. Ay, sí. Por si lo gustan ver, entonces sí entendemos como que esa friega, porque pues sí, ¿no? También de repente es enfrentarte con la raza y que todo el mundo no entienda lo que haces, pero diga, bueno. Entonces, bueno, de pronto la señora o el señor que pasaba por galerías o por el centro comercial se acercaba por el cacahuate, pero si llevaban un niño en mano, el niño era el que veía los stickers. Sí. Y aparte nos dábamos el lujo en ese momento de darlos bastante caritos, porque, insisto, había que juntarle. Entonces también era como el trabajo de, véanle tanto, pero por esto, por aquello y por esto otro, ¿no? Y véanlo. Y los niños de pronto se enamoraban por el trabajo y nos decían, oye, ¿me puedes hacer este diseño? Oye, pero quiero este. Y muchas veces los hacíamos ahí en vivo. O le decíamos, o regresa mañana a tal hora, y el niño así puntual saliendo de la escuela pasaba por su sticker. Después que tuvimos esta temporada de artesanos, se vino la feria, que el semestre era el segundo periodo del año, en otoño. Pues se vino la feria y también era una oportunidad importante. Y ahora, ¿cómo le vendes a un público tan grande estampitas? Entonces me acuerdo que llevábamos un tripié, una mampara, y nos dejaban ponernos en el pasillo. Y literal, como central de abastos, pásele, mire el sticker. Y a vender sticker. O sea, también tienes que hacer esa labor y quizá mucho perderle el miedo a tu trabajo. Ya con el tiempo. Y a la gente, exactamente, hablarlo, venderlo. Sí. Y pues con nuestra mampara,
a vender el sticker y está hecho así y pásenle y véanlo. Y vendemos mucho, en esa feria que me dices. Sí, yo te conocí. Órale. Vendimos mucho. Ya después, darle continuidad a los vasos. Se vino pandemia, bajó la afluencia de gente. Sí, por mucho. Antes de llegar pandemia, ya habíamos entregado el proyecto, lo entregamos a la materia, a la clase. Todo este estudio de mercado con las semillas, con los stickers, se dio como resultado, lo logramos, amigos. Pasamos la materia, la pasamos bien, juntamos la cantidad, como pero después mantenerla, o sea, fue una actividad muy de adrenalina, muy de dale, que tienes un inicio y tienes un fin, 6 meses y entregas. Sí. Salir de esa adrenalina y decir, ¿continuamos con el proyecto o no? Bueno, decidir si continuar el proyecto después de haberlo entregado. Teníamos ya clientes con los que teníamos seguimiento. Estábamos en el programa de artesanos. Duró ese programa hasta lo que duró el sexenio anterior con el antiguo que era gobernadora. Gobernador. Ajá. Ese señor dice. Sí, y bueno, sabíamos que iba a llegar hasta ese momento. Entonces dijimos, bueno, vamos a extendernos hasta que termine pues ese periodo de gobierno que era de quien estábamos recibiendo apoyos. Se vino la pandemia un año antes de que terminara el periodo y se pararon las cosas. Sí, sí. Entonces, bueno, eso también a nosotros nos permitió terminar nuestra carga de materias en la universidad y disfrutar un poco, pues 5 años de carrera, descansar, porque pues al final es un día a día, sube, baja. Sí. Estudiante, tienes que adquirir el compromiso, ¿no? Entonces, poder terminar esos 5 años y voltear a ver y decir, no tengo más tarea, no tengo que ir a la escuela. Ay, se siente muy chido. Yo sé que pandemia para muchos fue un periodo muy difícil. Sí, oscuro. Sin trabajo, pero de pronto nosotros que estamos terminando la universidad, amigos, qué gloria. O sea, fue un momento que yo dije, qué bonito momento para descansar. Sí. Yo creo que porque aparte yo cada verano durante la universidad trabajaba, conseguí un proyecto donde aplicar y para que me ayudara a comprar los materiales del siguiente semestre que no son baratos. Entonces ayudaba a mis papás un poco trabajando en el verano, me inventaba algún proyecto artístico para hacer, me dediqué mucho tiempo a la escenografía. Entonces regularmente trabajaba haciendo escenografías y ahorraba un poquito para mis materiales de inicio de semestre. Entonces, bueno, poder terminar estos 5 años en pandemia y poder descansar y aliviar un poco la mente, pues muy bien. Pero entonces, en ese momento, se vino una oleada de bazares en el estado. Obviamente el hecho de que la gente no tuviera acceso a sus áreas de trabajo, a sus proyectos, a generar, era sácate tu mesa, lo que sepas hacer y vámonos. Y a vender y a generar una economía. Y aparte fue como un acuerdo, una convención colectiva de consume local y lo que tengas al lado porque todos estamos en la misma situación. Entonces la oleada de bazares se vino muy fuerte. Nosotros seguíamos con nuestro proyecto de conejo chino. Empezamos a vender en bazares y también empezamos fuerte. La verdad es que cuando generas público, cuando generas gente que sigue tu trabajo, va a ser fiel. O sea, te va a seguir consumiendo. Es difícil perder a un cliente. Entonces, pues empezamos fuerte y con material, porque ya teníamos una producción grande no solo de stickers, ya de ilustración, ya la marca empezaba a madurar
y ya teníamos una oferta más que ofrecer. Y aparte ya confiábamos más en nuestro trabajo, ya sabíamos hablar de él, venderlo. Entonces era, Daniela te vas a un puesto, David te vas al otro, la China se va a otro. Y teníamos en un fin de semana 3 lugares, o sea, abarcábamos 3 bazares. Y le empezamos a dar y a dar y a dar. Y fue muy padre porque empezamos a sentir el rigor de trabajar, de lo que estudiaste, claro, de lo que te gusta, sí, y sentir que puedes hacer algo con eso. Es interesante. Pues es que es como esa maquinita constante, ¿no? O sea, porque estás viendo los frutos de manera económica y también de manera, te hablo un portafolio, te hablo experiencia, sí, ¿no? Relaciones, entonces, sí. Exactamente, porque una cosa, no recuerdo quién me lo decía apenas, que tiene que ver mucho con qué es real y qué no, ¿sabes? Entonces dices, bueno, si mi propuesta estaba acá y ahora yo la veo materializada, creo que también sigue siendo ese impulso para decir, ok, dale y produce, entonces sí. Es interesante esa parte también. Así es. Justo, entonces pues nos empezó a ir bien. Sí. La primera etapa de la pandemia, el primer año. Para el segundo año cambiaron las cosas porque había más competencia, había más artistas en el mercado. Hay muchos realmente. Sí, y qué bueno, la verdad es que qué padre poder ser parte de abrir una brecha. O sea, no me voy a colgar el título, creo que es algo que que también construir un camino, que haya una vereda, es una construcción de muchas personas, pero qué padre poder haber estado en el inicio de eso, y haberlo visto antes, durante y después de pandemia, ¿no? Espérame un tantito. Oye, Chino, cuando la pusiste a grabar, ¿le diste el botón rojo? Ok. Bien. No estoy tan estúpido. No, es que luego a mí se me va por esta pregunta. Perdóname. Se dedica en este momento. Eso va a ir al inicio, no estoy tan estúpido. Vemos. Yo estoy, pero no. Ajá. Y bueno, entonces, pues de pronto tú tienes tu creatividad. Tú encuentras las formas de hacer tus estrategias. Cuando viene alguien haciendo lo mismo que tú, va a tener sus estrategias, su ingenio, su forma de hacer las cosas. Y de pronto que hubiera no solamente 10 personas haciendo lo mismo que nosotros, con una gama de estrategias que aplicar desde su ingenio, desde su creatividad, para nosotros empezó a ser un poco abrumador. O sea, algo que disfrutábamos mucho empezó a tornarse como, caray, creo que ya no es nosotros conquistando el mundo. Ya somos 30 todos conquistando el mundo, 40 conquistando el mundo, y de pronto ya hay una saturación. También yo sentía que nosotros mismos ya éramos nuestra propia competencia al tener como 2 puestos. O sea, ya te vi allá, ya te vi acá. O sea, ya éramos incluso nosotros mismos nuestra propia competencia. Entonces ahí ya empezaba a haber una saturación. No todo puede ser bonito. Creo que los proyectos justos se enriquecen de eso, de las subidas y de las bajadas. Dijimos, ok, creo que a Tlaxcalita ya lo saturamos un poco. Y entonces yo cedí con Dani y con David, que son del estado de Puebla, y empezamos a vender en Puebla. Entonces nos pasó un poco lo que habíamos vivido aquí al inicio. La gente empezó a conocer nuestra marca, empezó a conocer nuestro trabajo y también a consumirnos bien. Pero de pronto ir a Puebla, todo el material lo tenemos aquí en Tlaxcala, ir a Puebla con tus mesas, con tus muebles, con tu... Sí. Iniciando, pues obviamente inicias sin coche, inicias moviéndote en transporte, en camión. Sí, que dices, perdón, ya le pegaste a alguien con tu mesa de 2 metros, perdón, claro. Señora. Es difícil, es difícil. O sea, de pronto no es lo mismo, pues me voy un fin de semana a la Ciudad de México a vender, o me voy un fin de semana a Puebla a vender, a tener esta misma constancia que teníamos aquí, pesado, más la saturación de bazares y de comerciantes en pandemia, era mucho.
¿no? Nuestro gota que derramó el vaso fue en Villa Navideña, que era un proyecto nuevo, que aparte de pronto, desde mi punto de vista, la gente que genera un proyecto en el Estado no está del todo consciente de la recepción de gente con la que está trabajando. O sea, la gente que recibe o la gente que espera que participe en su proyecto, creo que es importante, si van a hacer un proyecto cultural, conocer la gente con la que van a trabajar o conocer sus proyectos, conocer un poco de su historia. De pronto siento que los proyectos culturales de gobierno los lanzan porque los tienen que hacer y porque son para allá, y no se permiten conocerte, ni saber quién eres, ni cuál es tu trabajo. Sí, es como vamos a llenar la cuota y vamos. Es lo que iba a decir, exacto. Justo. Sí. Entonces, lo que me pasó ahí fue que con la gente con la que nos tocó dialogar, con la que nos tocó mediar, era, te propongo esto, ¿aceptas o no? Es tanto, ¿aceptas o no? Y de pronto era, es que ustedes son comerciantes. Creo que el artesano en Tlaxcala no es un comerciante, creo que un productor del arte, creador, y además tampoco es un comerciante lejos. Me acuerdo que cuando nos montamos en Villa Navideña al lado, teníamos un señor que puso una casa de tenis, y lo que se tardó medio día en montar su mega casa de tenis, nosotros no podíamos terminar de montar nuestros productos, ni abarcar el espacio. O sea, ahí es cuando yo digo, no estamos dentro del área del comercio. O sea, alguien que se dedica al tianguis se la sabe y llega con carpas y estructuras. Ya es un cabrón bajando del techo con un lazo y se sabe conectar a la luz del poste. ¿Quién manda que no estudió electricidad en la secundaria? Pero no se va a electrocutar. Claro, entonces ver este profesionalismo de los comerciantes, pues no estamos ahí, ¿no? Y yo creo que con los que estábamos tampoco. Era una guerra de sobrevivencia. La pandemia siento que fue una guerra de sobrevivencia. Pero mal, güey. Mal. Bien se dijo, o te sacaba lo bueno o te sacaba algo malo. Sí, completamente. No estábamos ahí. O sea, no estábamos ahí, no éramos la lucha tan fuerte que tenían familias para llevar algo a la casa. No, afortunadamente no era nuestro momento, ¿no? Jóvenes, nos teníamos que hacer cargo de nosotros y entrarle a esa competitividad tan grande por entrar a un mercado no era lo nuestro en ese momento, y ya no era disfrutar el vender nuestro trabajo, ya era un poco más competir con todo, con todo y con todos. Y con todos. Sobrevivir. Entonces terminó Viña Navideña ese año y dije, hasta aquí de stickers, hasta aquí de Conejo Chino. Y digo yo porque fue una decisión que tomé yo. Lo comenté con Dani, con David, de pronto también estaban cansados. David todavía me decía, pues le damos un poco más, o sea, no hay que desaparecerlo. estirarlo. Le dije, yo ya, o sea, si ustedes se quieren aventar la batuta, pero también hablar con gente, mantener clientes, recibir mensajes, todo en conjunto era abrumador. Y cuando te toca ser la voz de algo, cuando te toca ser el representante de algo, tienes que estar consciente de eso, y de pronto es mucho. Entonces les dije, pues quieren seguir la marca, pues adelante. David sí se esforzó para mantenerla. Ya los tres ya teníamos una capacidad de presentar nuestro trabajo bastante buena. Entonces David todavía se aventó un rato más, hasta que ya no pudimos, porque también venir el costo de Puebla a Tlaxcala también subió. Había poco transporte, no había tan noche, entonces era complicado. Entonces decidimos abrir un espacio
yo hice una casa taller, la casa taller Conejo Shino. Y muchos de nuestros clientes de Conejo Shino, niños y jóvenes, empezaron a querer tomar clase con nosotros. No nos animábamos a dar clases justo por el miedo de algo nuevo y por decir, pues yo lo sé hacer, pero no sé si lo puedo enseñar. Que es algo importante. Sí, enseñar tiene su respeto, güey, la verdad, Sí, máximo respeto sí. a quien se dedica a la docencia y así, Sí. porque yo lo digo, o sea, yo no podría dar clases porque no quiero chingarme a una generación. Déjate una generación, un grupo de 20 cabrones, ¿sabes? Con que chingues un morro ya está feo, güey. Sí, güey, o sea, que le digan, no, pues la tierra es plana o alguna madre así. No, y aparte cuando eres niño, los traumas que se generan o esos recuerdos feos son de niño. O sea, es un señor que te grita de niño te puede traumar y eso Sí, lo vas a porque- recordar siempre, ¿sabes? Sí, más en esta parte como creativa, ¿no? Claro. Y aparte Sí, que sí. te admiran. O sea, Sí. Ah, sí, porque te tienen hasta acá, güey, tú eres el top. Sí, Sí. dices, híjolas, a ver si no la... Sí, totalmente. ¿Qué pasó? Madre, mandamos a 10 a terapia, dice. No creo que del todo. Hice llorar a una niña mi primer día. No, la verdad es que nos, o sea, no, pero sí salen cosas mal. O sea, ¿para qué? Claro. Abrimos el taller, esta casa taller, muy padre. Aparte te das cuenta, por ejemplo, de todo lo que has alcanzado. También tener un espacio con material, con mesas, tampoco es fácil. No, cero es fácil. Entonces, de pronto te paras ahí y dices, sí estoy dejando ir algo, pero está esto otro por lo que también le he echado ganas y ahí está, y hay que darle utilidad. Entonces, tener a estos niños que decidieron tomar clase con nosotros, durante pandemia, pues nos aliviaron para no soltar la marca justamente. O sea, ya no estábamos tan activos en bazares, decidimos cerrar un poco ese ciclo, pero iniciamos uno nuevo dando clases y formando a niños. Que de pronto a ellos también les cayó bien porque no iban a la escuela y este era un espacio donde sí los aceptábamos, ¿no? O sea, un lugar a donde sí podían ir y algunas otras que también dábamos en línea. Entonces empezamos un nuevo proceso donde aprendimos que enseñar es aprender, justamente. Creo que ahí Sí. ya veníamos con una constancia de estar dibujando constantemente, pero cuando empezamos a enseñar, desbloqueamos muchas cosas que no nos salían y dijimos, qué padre es enseñar porque vuelves a aprender. Sí. Entonces, bueno, se acaba la pandemia, nuestros alumnos entran a clase y pues también nos quedamos sin alumnos. Aguantaron todavía un rato, pero bueno, ya incluyéndose a las actividades académicas ya más en forma, pues ellos también ya tenían sus actividades y pues nos quedamos sin alumnos en el taller y no tenemos todavía algunos ahí que están con nosotros. Pero entonces dijimos, ok, ya sin stickers, ya sin bazares, ya sin alumnos, ¿qué viene para nosotros? ¿Continúa o no continúa el proyecto Conejo Shino de nuevo? Dijimos sí, pero entonces más en forma, más hacia nuestra formación, construyendo arte, nuestro trabajo artístico, porque no es lo mismo que te presente un sticker de 10 centímetros a una obra, ¿no? Entonces ya decidimos, tomamos la decisión de que el camino de Conejo Shino iba a ser nuestra producción artística. Ya habíamos generado dinero, ya habíamos generado público. Queríamos hacer nuestro camino artístico. Entonces, el proyecto que tenemos y que hemos estado trabajando, que sale en marzo, se llama... ¿te acuerdas cómo te dije que se llamaba? Me puedo acordar. Ya se me... Bengala no era. Reliquia. Súper bengala. Perdónenme, se me fue el nombre. Se llama Reliquia, que es una investigación que estamos haciendo Daniela y yo para nuestra titulación y que queremos que lleve el sello de Conejo Shino porque al final seguimos trabajando juntos. No es fácil tener un equipo de trabajo, no es fácil tener a 3 personas que amen un proyecto igual.
De pronto tú puedes entregar el cariño, el amor, el corazón por un proyecto tuyo o por una idea tuya, pero cuando te acompañan una persona más, 2 personas más, 5 personas más, es un grupo muy fuerte. Entonces separar nuestro trabajo yo creo que es lo que mantiene la marca viva. Sí. El hecho de que nos gusta lo mismo, de que nuestra pasión está en el mismo lugar y queremos luchar por eso. Uh-huh. De pronto se nos integra un amigo de David, se llama Pablo, es diseñador de modas. De pronto se nos integra también inspirado por lo que hacemos y porque también es nuestro amigo, y llegamos a tener participaciones de amigos cercanos con los que podemos resolver cosas de foto, cosas de diseño. O sea, de pronto el grupo se ha ido siendo más grande. Siempre fue grande porque al inicio teníamos el apoyo de nuestra familia. O sea, siempre Conejo Chino no solamente hemos sido Dani, David y la China. Siempre hemos sido un grupo de muchas personas. Al inicio con nuestra familia, que también se chingaba. Nosotros íbamos a la universidad entre semana y los que se quedaban a vender era ellos. Mi mamá vendió, mi abuela vendió, mi hermana vendió. Y actualmente ya, pues nuestra familia ya no nos puede apoyar. Cada quien tiene sus actividades, pero sí entre amigos cercanos a nosotros y que se dedican a lo mismo, no soltar el proyecto y seguirlo construyendo. Entonces, bueno, tenemos este proyecto, y para darle cierre a todo a esta primera etapa de Conejo Chino, que fue muy bella, justo estamos armando una exposición solo de stickers. Bien simpático, nunca creí que iba a ser una exposición de stickers. Hace poco conocí a... cuando ya no pude tener contacto con Dani y con David por el transporte y que ellos ya no podían venir tanto a Tlaxcala, me quedé sola en mi casa casi un año. O sea, de convivir con tanta gente a estar contigo mismo solo, pasan muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Piensas muchas cosas. Sí, creo que la mente me empezó a ganar. Y no convivir con personas, de pronto convivir con tantas personas. Yo bajé mis redes sociales, todo Facebook, Instagram, para no tener como contacto con los clientes de Conejo Chino. O sea, di una pausa total. Tenía que hacer algo. De pronto dije, creo que tengo que convivir con gente. Y en Facebook vi que daban clases de skate, de patinaje, solamente los domingos, 1 hora, 2 horas. Entonces dije, creo que no estaría mal. No es mal momento. Creo que no es mal momento. Entonces me presenté a estas clases de patinaje en Santana de Chautempan. Conocí al grupo Xolo, Xolo Escuincle, que es una tienda de skate, que daba clases a niños de patinaje. Entonces también se me hizo un proyecto muy bonito, muy parecido al mío, o bueno, con algo, ¿no? Similar, con una misión parecida, y con el tiempo nos fuimos haciendo amigos, porque pues ellos eran niños, yo ya era una persona ahí de mis 20 años. Tus dulces 20. De mis dulces 20. Y cuando les dije, es que no soy un niño, porque de pronto no me veo tan grande quizá, pero cuando les dije, no tengo 14 como ellos, tengo ya... Entonces empecé a platicar un poco más con el proyecto de estos chicos Xolo, y me invitaron a hacer un mural en su nueva sede, que no tiene mucho tiempo que la abrieron. Me invitaron a hacer un mural junto con otras 2 artistas, Gobu y La Maga. Hicimos pues murales en todo el espacio, y el diseño que está ahí es completamente Conejo Chino, animalito, patinando, vale. Y me empecé a ser muy amigo de estos chicos, y aparte cuando encuentras gente que está haciendo lo mismo que tú, pues coincides, ¿no? Entonces me van a prestar el espacio, ese lugar, que la tienda, para hacer una exposición de los stickers. Creo que es un espacio que se da, me gustan las exposiciones fuera del museo, fuera de la galería, un poco más experimentales, donde pueda llegar gente que
que gente nueva, justo, claro. Justo tienen el público de los niños, que siempre ha sido nuestro público, muy muy querido. Entonces, bueno, vamos a hacer este experimento de hacer la exposición en una tienda, y es una exposición solo de stickers, solo de pequeñas ilustraciones, nuestra producción de cuando iniciamos hasta lo que tenemos hasta este momento, para cerrar ese ciclo y poderle darle paso a nuestros siguientes proyectos. Bien, está bien bonito. Igual mucha madurez, ¿sabes? O sea, porque finalmente el madurar como bueno, abrazar la etapa de tu proyecto, pero también como saber cuándo tiene que cerrar. Creo que es muy sano, ¿no? Muchos nos quedamos de repente en la zona de confort y de, pues ya lo conoces. Claro. O sea, ya sabes cómo es, por ejemplo, ir a un bazar, ya sabes el ritual, güey. Entonces como que reinventarte y hacer otras cosas creo que siempre como que refresca. Y el refrescar se agradece, al menos de las propuestas, ¿no? Sí. Pues miren, tenemos que avanzar. Sí. Si quieres crecer en el ámbito artístico, también tienes que estar bien metido en la cultura, en generar proyectos bien armados, bien formales. Entonces también es tiempo, también es estudio, es dedicación. Entonces ya de pronto de pronto podemos seguir haciendo las dos cosas, pero siento que por ahora sí decidimos enfocarnos bien, porque todavía tenemos cosas que aprender. Somos artistas nuevos, a pesar de que hemos estado ahí siempre, pero en el ámbito somos nuevos. Entonces, pues nada, va a ser una exposición solo de un día. Vamos a dar una pequeña charla de nuestro trabajo, a presentarlo. Vamos a dar un pequeño taller de cómo hacer tu propio sticker, que hagas tu dibujito y que te lo lleves. Wow. Un poquito de lo que hacíamos nosotros, y pues a disfrutar y cerrarle, a darle lo que merece a esa etapa. Sí, o sea, darle lo que merece. Gracias, agradecemos mucho porque existió, porque nos enseñó mucho, porque es nuestro punto de partida para lo que somos ahora y para lo que queremos hacer. Pero pues sí, se merece un cierre. Un buen cierre. Se merece un cierre. Conejo Chino sigue y seguirá. Un día vamos a festejar su año 20. Pero diferente. El sello sigue existiendo, pero nuestros proyectos, ojalá que ya sean más serios, ojalá que ya estemos ahora sí en un museo, ahora sí en una galería, pero haciendo cosas también de ese peso. Claro. ¿No? Entonces, bueno, pues ya nos vemos en marzo, amigos. Nuestra primera exposición, esa sí va a ser una exposición formal. Qué chingón. Okay. Y lo de Santana es el 17. El sábado 17. Es el último fin, pensamos que activo, pero ya el siguiente fin es Navidad. Sí, todo el mundo se desconecta. Entonces, pues es el último. Si quieren pasar un rato con nosotros, ver esta trayectoria en persona, vamos a montar los stickers bien alternativo, bien habitando la tienda que tiene aparte los murales. Está bien bonita la tienda, vayan y dense una vuelta. Solo va a ser de ese día, porque también no podemos dedicarle más tiempo, justo porque ya tenemos muy cerca Navidad. Pero el siguiente año viene nuestro siguiente proyecto y no queremos que postergarlo más. Entonces sale este año porque sale. Entonces invitados a que vayan a nuestro día de exposición y que cierren este ciclo con nosotros. Aquí les voy a estar apareciendo las redes sociales de los integrantes de Conejo Chino, su página en Instagram, la dirección de donde va a ser el 17 de diciembre. Pero allá caemos, amigos, vayan. Allá, si nos quieren acompañar nosotros, vamos a estar también ahí. Y pues nada, qué gusto conocer un poco más del proyecto. Todos lo conocen porque es muy conocido aquí en el estado de Tlaxcala, a los que nos ven fuera. Pero yo creo que tener abrirte con nosotros y con nuestro público, compartir tantas experiencias, anécdotas y sentimientos, te agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos este capítulo. ¿Y ya yo algo más? Sí, pues muy interesante.